Desde que arranqué a subir videos que tengo un pendiente gigante. Desde el video de Merlí, hablando bajito y con bastante cara de pelotudo, que tengo algo bastante aparcado, esperando que realmente sienta que es el momento. Algo que algunos amigos míos y mi novia opinaban que estaría genial tratar en el canal. Algo que siempre lo tuve como un objetivo lejano, pero nunca concretaba ninguna idea. No por procrastinar, sino que sentía que todavía no era tiempo. Y ese pendiente es hablar de una trilogía, de la trilogía. La trilogía que amo desde antes que me gustaran las películas. Pero justamente lo que corresponde es empezar por el principio. Ya después, en algún futuro, quién sabe, le haga videos a la segunda y a la tercera, la cual amo, quiero dejarlo claro de antemano. Tengo que empezar hablando de la primera, la que lo empezó todo. Tengo que empezar hablando de Spider-Man del 2002, dirigida por Sam Raimi. Es una realidad que son películas analizadas hasta el hartazgo y que se calculó hasta cuántos pelos en el ojete tiene Sam Raimi, pero me chupa un huevo. En este canal me gusta hablar de películas zarpadamente buenas, me gusta hablar de películas que me gustan, me gusta hablar de películas que me hacen bien. Y la verdad que tengo ganas de dejar palpado en un video lo que pienso de estas películas, así que nada, me hice el mate y acá estoy para hablar un rato de La Araña Humana. En el año 2002 corrían tiempos donde ni los superhéroes ni Spider-Man eran tan populares. Me acuerdo cuando se anunciaron las películas de Tom Holland que la gente no quería volver a ver todo el proceso de la picadura y demás. Era algo que ya se había incrustado muy profundamente en la cultura popular y para el momento en el que llegó Tom Holland hace algunos años ya todos lo sabían. Pero cuando se estrenó la primera película de Tobey Maguire el panorama era el opuesto. No era algo obvio saber quién es Peter Parker, cómo llegó a ser el Hombre Araña, porque no era la monstruosidad que es hoy. Sam Raimi sabía esto, era consciente de que al ser una historia de origen, Spider-Man en todo su esplendor no iba a aparecer sino hasta un poco avanzada la película. Entonces, como para que el espectador vea el tono del personaje y la cinta que está a punto de ver, esta misma abre con una secuencia de créditos excelente. Sin spoilearte nada, te muestra un poco del traje, de la vibra y setea un tono, con el soundtrack del maestro Danny Elfman de fondo, obvio, quien ya había laburado con Raimi en Darkman, gran película, la puta madre, muy infravalorada encima, y quien también es responsable de otra de las bandas sonoras más importantes del género, como lo es la de Batman de Tim Burton. En las primeras dos películas de Spider-Man, Elfman se manda una banda sonora que te hace vibrar el esfínter, la escuches cuando la escuches, y que es un icono gigante en lo que a soundtrack de películas basadas en cómics se refiere. Es una secuencia de créditos genial y que de pibito siempre me encantaba quedarme viendo porque realmente me gustaba la canción y me ponía en el mood de ver 2 horas del Hombre Araña. Es funcional, es práctica y es un sello que caracteriza a la saga. Me hace acordar a Shrek, donde casi todas empiezan con un libro de cuentos abriéndose. Shrek 3 es una verga. Es una película con una trama simple, pero aprovecha en esa simpleza de la historia a tener personajes complejos, personajes complicados, personajes tridimensionales que nos van a acompañar por el resto de la trilogía. Al primero y al último que escuchamos en la película es a Peter Parker. Peter Parker es un personaje que me fascina. Siempre desde que soy chico que me gusta y atrapa lo fácil que es identificarse con él. Tuve que arrebatarle la lata de arándano a una señora. No es un multimillonario con juguetes, no es un dios griego, no es el último hijo de un planeta extinto. Me gustaba ver a un protagonista con quien me pueda relacionar, que sienta cercano. The strength of Spider-Man for me has always been the fact that he's a real person. He's one of us who's gone through elementary school, junior high school, and now high school. So he has absolutely our frame of reference on things. He can't get the girl, he's broke, and suddenly he's this superhero. Peter Parker has such a unique character that I felt that the thing that I should do with this picture was focus inward and really tell a smaller story about Peter, his interaction with the woman that he loves, and his growth toward being a responsible young man. Peter Parker al principio de esta película es un chico al que económica y socialmente no le va muy bien, es nerd a un punto autoparódico. Makes you think I would want to know that. Who wouldn't? Es bastante boludo. I'm a photographer. Yes, I can see that. Y la piba que le gustan no le da mucha pelota. Pero lo más importante y por sobre todas las cosas es un buen chico. Por si alguien no lo sabía, una araña lo pica y obtiene poderes. Y desde el primer momento se introduce el concepto más importante de la trilogía, la responsabilidad. Lo primero que hace Peter con sus poderes es impresionar. Impresionar a Mary Jane con la bandeja y la comida, impresionar a todo el colegio en la pelea con Flash. Cree que tiene un pase libre a hacer lo que se le cante el culo cuando se le cante el culo y actúa de esa manera. Empieza a tener una confianza en sí mismo que al toque pega la vuelta y pasa a ser arrogancia. You're changing. I know. I went through exactly the same thing at your age. No, not exactly. I don't mean to lecture and I don't mean to preach. And I know I'm not your father. Then stop pretending to be. Right.
La cara del tío Ben después de esa frase siempre me hace pelota, la puta madre. Encima después hay como un plano en el que se ve el auto doblando. Ay no, eso me hace chota, boludo, sabiendo que lo que va a pasar cuando lo veamos la siguiente vez, ¿verdad? Para este punto no sabe manejar estas nuevas habilidades de forma consciente. Le gana el ser impulsivo. Porque recordemos que es un chico, o sea, es lógico que estas habilidades lo abrumen y no tome las mejores decisiones. Es esa misma impulsividad la que lo lleva a cometer el peor error de su puta vida, dejar pasar a ese ladrón. Pero recapitulemos un toque. Peter va a pelear a este lugar de lucha libre porque en el anuncio decía que si aguantabas 3 minutos peleando con un loco te daban $3.000, plata que iba a ser usada para comprar un auto y, reitero, impresionar a Mary Jane. Cuando va a participar le termina ganando en menos tiempo, razón de la que este garca se agarra para pagarle solamente $100. I need that money. I missed the part where that's my problem. Después de que se fuera desconcertado por la situación, entra este otro hombre a robar todas las ganancias del día. Y cuando este se escapa, Peter tiene la posibilidad de pararlo, de impedir que se vaya con la plata que robó, pero decide no hacerlo. You could have taken that guy apart. Now he's gonna get away with my money. I missed the part where that's my problem. O sea, miren la cara de Peter, tipo, el chabón está orgulloso de haberle devuelto la forrada, pero al final sí termina siendo problema suyo cuando... What happened? Carjacker, he's been shot. Look, we just called the paramedics. They're on their way. Cegado por la rabia, va con una actitud muy de vigilante o de antihéroe a buscar al responsable. De hecho, se pone su traje casero en el mismo pasillo donde minutos antes descubría sus poderes. Este último momento situado de día, con un protagonista curioso y emocionado por lo desconocido. Y otro momento de noche, con un personaje vengativo y obnubilado por el enojo, por haber usado sus habilidades mal. Va con la intención de usar su don, su maldición, para un mal. Encuentra al ladrón y... Don't hurt me. Just give me a chance. Just give me a chance! What about my uncle? Did you give him a chance? Sigue con la actitud de ojo por ojo, diente por diente, hasta que segundos después se da cuenta de que esa persona es la misma que dejó escapar en el lugar de lucha libre. Le cae la ficha de que si hubiese tomado una mejor decisión, el tío Ben seguiría vivo. Entiende que sus acciones y sus decisiones tienen consecuencias reales. Comprende verdaderamente las palabras del tío Ben. Just be careful who you change into. This guy, Flash Thompson, he probably deserved what happened. But just because you can beat him up doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility. I can't help thinking about the last thing I said to him. He tried to tell me something important, and I threw it in his face. Con todo esto, Peter crece. Es la primera vez en la película que sus actos tienen consecuencias irreversibles. Toma conciencia y un sentido de la responsabilidad. Es ese crecimiento el que hace que nazca, como lo conocemos, Spider-Man. Es esa asunción de un deber el que lo hace pegar un grito de celebración por haber hecho todo lo posible para salvar a la ciudad. El que lo hace decir esto. What was that thing? I don't know. Whatever it is, somebody has to stop it. O esto. In spite of everything you've done for them, eventually they will hate you. Why bother? Because it's right. Las escenas finales son donde más evidenciado está este cambio. ¿Y qué escenas finales? Por el amor de Cristo, sí es un buen clímax. La batalla final contra el Duende Verde siempre fue de mis escenas favoritas, llena de emoción, tensión y drama, como todas las que dialogan Spider-Man y el Duende Verde, son todas buenísimas. No me importa si a los de Twitter no les gusta la escena de la terraza, es épica, o sea, encima es de las mejores esa bola. Peter se entera de que el Duende Verde, la persona que le estuvo rompiendo las bolas todo este tiempo, que además intentó matar a Mary Jane y a la tía May, es en realidad Mr. Osborn. el padre de su mejor amigo, una de las personas que más admira y respeta, es el que estuvo detrás de la máscara todo el tiempo. Lo que a lo largo de la película muchas veces pudo interpretarse como una figura paterna, pero como dije antes, Peter creció. Gracias a eso se convirtió en un hombre capaz de decir esto. I have a father. His name was Ben Parker. El último deseo de Norman es... Don't tell Harry. Por el respeto que alguna vez le tuvo, Peter decide cumplirle ese deseo y ocultarle la realidad a su mejor amigo. Dejar que este desarrolle un odio incontrolable contra Spider-Man, concepto que va a seguir siendo tratado en las dos siguientes. Todo para que Harry no tenga otra concepción de su padre y que lo siga teniendo idealizado y como su mayor aspiración. One day Spider-Man will pay. La chica que le gustó toda la vida está blanqueando sus sentimientos con él. All I wanted was to tell her how much I loved her. I will always be your friend. That's all I have to give.
Estas tres acciones, decir que su padre es el tío Ben, guardarle el secreto a Norman y rechazar a Mary Jane, representan el cierre del arco de Peter de una manera finísima y magnífica. La puta que me parió, qué película. Peter comprende que tiene un deber, algo de lo que ocuparse. Peter Parker al final de esta película es un hombre que aprendió a crecer y a madurar, aprendió qué es ser un héroe, se convirtió en la persona que el tío Ben esperaba que fuera. I cried like a baby when you played Cinderella. Peter, that was first grade. Ok, entiendo el hate hacia Mary Jane, entiendo que a muchos no les guste y entiendo que piensen que solamente es la persona que está en peligro todo el tiempo, pero a mí, por lo menos en la primera película, me gusta la relación que tiene con Peter, los momentos entre ellos dos, momentos como este donde Peter le pide si puede posar para las fotos del diario escolar, son momentos sencillos pero llenos de corazón, llenos de ternura, llenos de alma. Mary Jane es la vecina de Peter, y mientras que la casa de este último es un lugar donde todo es calidez, dulzura y amor, la casa de al lado, la casa de Mary Jane, es todo lo contrario. Es un personaje con una familia que la rechaza, que la desprecia. Por eso es que en sus relaciones sociales busca la aceptación de todos, pertenecer, ser validada. Muchos aspectos de ella los oculta y los reprime por miedo a la respuesta de la gente. Le da miedo ser quien es, excepto con una persona. Peter es la primera persona con la que Mary Jane puede ser ella completamente. Y ya sé que la escena de la basura es probablemente una de las más recordadas y más referenciadas cuando se habla de esta relación, pero me chupa tres huevos. Es muy bonita como para pasarla por alto. La escena donde Mary Jane sale al patio para despejarse del ambiente denso y violento que hay dentro de su casa y se cruza con Peter, que justo estaba sacando la basura. Empiezan a charlar sobre cosas comunes, pero rápidamente la conversación toma un rumbo mucho más íntimo. Mary Jane le pregunta a él qué piensa hacer de su vida, de su futuro, pero seguido a eso pasa algo que rara vez había pasado. Peter le hace la misma pregunta a ella. Alguien está realmente interesado en lo que ella quiere o sueña hacer con su futuro. Mary Jane, con un cierto nerviosismo, se abre con él sobre su deseo de ser actriz. Es algo tan personal y tan propio de ella que podemos notar que está hablando quien realmente es y no quien aparenta ser normalmente. Pero lo más extraño y nuevo para el personaje es la respuesta de Peter. No le tira abajo ese sueño, no la descalifica, no la denigra, la alienta. Por eso esta cara de Mary Jane. Nunca le había pasado que alguien sea tan comprensivo con ella, tan considerado, tan lindo. Al igual que la escena donde la cruza saliendo de trabajar de mesera, un trabajo que todo su entorno, incluyendo su pareja, le dicen que está mal. Don't tell Harry. I think he'd hate the idea of my waiting tables. He'd think it was low or something. Pero, otra vez, Peter no. Peter comprende, Peter empatiza, Peter valora. Se siente una conexión muy linda entre estos dos y es genial. Nadie es así con ella. Peter es distinto. Y nosotros, como audiencia, podemos sentir eso. Empatizamos tanto con ella como con la relación que tiene con Peter. Te importan estos dos. Querés a estos dos. Y eso hace que ciertas escenas sean emocionales, que tengan mucho más impacto, mucho más sentimiento, mucha más relevancia. Momentos como el icónico beso invertido. Un momento ambientado en una noche lluviosa, con un temazo de Danny Elfman de fondo. Una ambientación que no hace más que adentrarte en el sentimentalismo de la escena, saca de la ecuación el elemento de realidad. Un momento que quedó para siempre en la historia de las películas de cómics, pero aparte de los elementos icónicos, creo que la escena tiene peso por la importancia narrativa que tiene ese beso, es lo que la hace ser lo que es. La puta madre, que seno. La relación que tiene con Peter es especial, a diferencia de las demás personas en su vida. No es como Flash, no es como Harry, no es como su papá. Lo dice ella misma en el cementerio. Peter es la única persona que la hace sentir que es más de lo que siempre creyó que podía ser, que vale por sí misma. Mary Jane siempre le da un poco de ella a Peter y siente una comodidad y confianza con él. Todo en su relación es tan melodramático, tan novelesco, tan sincero y me encanta. The truth is, you don't know what you feel, except you know what kind of man you want to be. It's as if you've reached the unreachable, and you weren't ready for it. Itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the goblin and took the spider out. El Green Goblin de esta película es genial. De todos los villanos que tiene esta trilogía, probablemente este sea el favorito del público en general, o el más recordado al menos, y con razón. Partamos de la base de que está interpretado por Willem Dafoe, el mismísimo Willem Dafoe. I started on fire a couple of times, but they put me
up pretty quick. Su interpretación es excelente porque como Norman Osborn es un hombre lo suficientemente agradable e inteligente como para que Peter lo vea como una figura paterna y aspira a él, pero también como el Duende Verde borda esa locura a la perfección. Me encanta ver a Willem Dafoe actuando de loco, jugando al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, malabareando entre personalidades, entre voces, entre interpretaciones. Escenas como la charla consigo mismo en el espejo, donde Norman se da cuenta de que mató a todos los del comité de Oscorp. Momentos que te muestran explícitamente la locura del personaje y te llevan a ella directamente. Ese momento es oro. Es un gran villano y sobre todo un muy buen personaje. El Duende Verde nace del resentimiento de Norman Osborn. Al principio de esta película vemos que pone su alma y cuerpo en avanzar con sus investigaciones en Oscorp. Una de las pruebas tuvo resultados que no son favorables, por lo que tiene que... El comité de Oscorp no está fascinado con la idea de este programa de base, o sea, ya de entrada no les convence, pero enterándose de la prueba fallida amenazan con sacarle los fondos, dándole 15 días para que pueda reformular. Como este tiempo es ridículamente poco, Norman decide inducirse a sí mismo a una prueba, la cual evidentemente sale mal, y lo primero que hace con los poderes o efectos que esa prueba le dio es justamente actuar de manera resentida, matando al Dr. Strom, quien fue el que propuso lo de volver a la etapa de fórmula, acción que condice con lo próximo que hace, que es matar a los del comité de Oscorp. Todo es venganza, resentimiento, el mismo sentimiento que el de Peter cuando iba a buscar al asesino de su tío, o lo que él creía que era el asesino de su tío. Y sobre eso, como ese fue un momento bisagra para él, Norman también tiene su momento bisagra. Que sí, la puta madre, todavía no vimos un carajo. Norman está en una junta dando buenas noticias que son frutos de poner su alma y cuerpo en la empresa, como dije al principio, pero lo malo viene cuando le dicen que lo rajan a la mierda y la puta madre que lo parió, loco, que garró. Wonderful news, Norman. Wonderful. As a matter of fact, it's the reason we're selling the company. What? You know how much I sacrificed? Ese, para mí, es el momento bisagra para el personaje. Es donde se da cuenta de que sin importar cuánto ponga su alma y cuerpo en cualquier cosa, siempre van a terminar desprestigiándolo. Sin importar cuánto haya sacrificado, al final del día chupa un huevo realmente. Am I? Cuando Norman toma conciencia de esto, es que vuelve a cobrar relevancia a la escena de la terraza. In spite of everything you've done for them, eventually they will hate you. Why bother? Ya no es solamente que Spider-Man diciendo que hacer lo correcto es importante, sino que el propio planteo de Norman se convirtió en una declaración de lo que es el personaje ahora. ¿Por qué hace lo que hace? Abrazó ese rencor, ese enojo, esa parte de Mr. Hyde, y me parece igual de importante y genial. Justamente por estar tan marcado por la traición y el resentimiento es que le afecta tanto enterarse que Peter es Spider-Man en la escena de Acción de Gracias. Durante toda la película se desarrolla un lazo entre estos dos personajes. Cuando Norman conoce a Peter tiene una excelente primera impresión dadas sus capacidades de análisis y saber científico. Eso crece y evoluciona a una relación muy interesante. Norman Osborn has a son. He feels greater affinity with Peter Parker than his own son. So he really projects a lot onto Peter Parker and identifies with him and loves him like a son, almost at the expense of rejecting his own son. So that's all in play. And then in the superhuman mode, there are echoes of that. This super intelligent, super powerful guy recognizes, you know, good qualities of Peter, which makes him feel great. You know, it's like somebody notices me and recognizes me that I respect. Está siempre presente esta dinámica de relación donde Peter por un lado admira y respeta a Norman y por el otro Norman se ve a sí mismo en Peter. También lo admira y le toma un aprecio muy grande, dejando de lado la relación con su propio hijo. Y exactamente por eso es que esta revelación le choca tanto. Se siente traicionado, pero esta vez por alguien que él quería, alguien que respetaba. Una característica de mis villanos favoritos del Hombre Araña es el hecho de que en realidad son, en cierto punto, víctimas de diversas situaciones que los llevaron a estar donde están, muchas veces ocasionadas por ellos mismos. Norman en esta película es víctima de su propia ambición. De hecho, en el proceso de edición de este video fui a ver No Way Home y en esa película Octopus dice literalmente eso. El concepto de que tanto el Duende Verde como Norman Osborn conviven en la misma cabeza el uno con el otro está ejecutado a la perfección y lo siento algo tan cuidado a muchísimos niveles, al punto de que hay detalles como por ejemplo las escenas donde claramente es Norman. Willem Dafoe usa una prótesis dental, pero en las partes donde es el Green Goblin vemos los dientes naturales del actor. Son ese tipo de detalles tan pequeños y tan chiquitos que realmente me llegan porque noto que hay un cuidado y un compromiso atrás
detrás de lo que estoy viendo, y es genial. El personaje está marcado por una lucha entre dos partes, una convivencia entre dos polos de una misma persona, una parte manipuladora que es pura maldad y una que está continuamente peleando por su alma, por esa parte de él que le falta. Norman no tuvo un arco de crecimiento como Peter, sino que tomó el rumbo contrario. Norman cedió al resentimiento, descendió a la locura. I want to buy you something. Because I want to, it'll make you feel better. Una de las cosas que más me gustan del Duende Verde como villano es lo directamente relacionado que está a Peter, algo bastante común dentro del repertorio de villanos de Spider-Man, dígase Doc Ock, dígase Lizard, dígase Eddie Brock, pero Norman Osborn toca mucho más de cerca por, entre otras cosas, ser el padre de Harry, el mejor amigo de nuestro protagonista. Es irónico que el personaje que empieza su arco muy atravesado por el desprecio sea el que desprecia a su propio hijo, y que ese hijo termine desarrollando un rencor contra Spider-Man como si fuese un ciclo. Harry Osborn en esta película me da lástima, o sea, es un personaje triste. Desde el primer momento en el que aparece está constantemente buscando la aprobación y validación de su padre, quien le deja en claro que no es el hijo que desearía tener, degradándolo constantemente y desarrollando, como dije recién, una muy buena relación con Peter antes que con él, o sea, su propio hijo. La única vez en la película que siento que Norman empatiza con él es cuando ambos son traicionados por Peter Parker, cada uno en un nivel distinto. Norman al enterarse de que Peter es Spider-Man y Harry al ver que había onda entre Peter y Mary Jane. Una escena donde Norman también aprovecha para sacar la información sobre la vida personal de Peter, también todo hay que decirlo, pero que termina con un abrazo que en el fondo siento sincero, que igual no quita que la relación sea una pija, o sea, hay unos temas a tratar ahí, la verdad, pero bueno. Harry lo único que quiere es que él se sienta orgulloso, lo idolatra con locura, al punto de excusar su ausencia paterna. I haven't always been there for you, have I? You're busy. You're an important man. I understand. Y seguir aspirando a ser como él. Everyone heard that creep. The creep is my father. All right. If I'm lucky, I'll become half of what he is. So just keep your mouth shut about stuff you don't understand. Me parece un personaje triste porque no solo se la pasa buscando la validación de una persona que lo desprecia, sino que de otras personas también. Y muchas veces lo hace con plata, como en esta escena que puse antes de empezar a hablar de Harry, donde llama a Mary Jane para decirle que comprándole cosas se va a sentir mejor. ¿Qué le pasaba? O esta otra donde le ofrece trabajo a Peter. Y lo peor no es el hecho de que lo haga, lo más triste es que no lo consigue. He loved me. No. He despised you. You were an embarrassment to him. El personaje de Harry es alto personaje y está re bien escrito en las primeras dos películas para pasar a ser la peor parte de Spider-Man 3. Es tan frustrante que me quiero cagar a piñas con Aviara. Después de estar las 2 horas de la película pasándola mal, siendo degradado, después de estar las 2 horas de la película tratando de ser igual a su padre e impresionarlo, Norman muere. Su mayor ídolo muere, sin saber que ese ídolo fue el Duende Verde y que causó muerte y dolor en otra gente. Para los ojos de Harry, Spider-Man mató a su padre, se lo sacó. I didn't lose him. It was stolen from me. Tiene un juicio completamente pasional y cegado por la rabia. No ve todo el contexto que hay alrededor de esa situación. No ve lo que significa esa situación. No ve. Está cegado por el enojo y el resentimiento. Y es lo que termina definiendo a Harry Osborn. Hay personas que ciertos aspectos de esta película los puede sentir caducados. Hay cosas que pueden hacer ruido hoy en día. Para bien o para mal, muchísimas cosas que se hicieron acá ya no se hacen o se hacen de otra manera. Con más razón, ver algo viejo puede resultar raro y puede popear un globo de texto en nuestra cabeza que diga esto no envejeció bien. Es natural. A los productos le pasan los años y esta película no es la excepción. A mi modo de verlo, sí, algunos efectos no envejecieron bien y son hasta remarcablemente graciosos, como este plano donde se nota acá a 3 cuadras que es un maniquí el que está dentro del traje. Pero siendo completamente sincero, no siento que haya envejecido mal la película en su totalidad. Hay una magia que sin importar cuántos años pasen va a seguir ahí. Sigue acá, de hecho. Pasaron casi 20 años de esta película y seguimos hablando de ella. Seguimos emocionándonos con esta película. Seguimos encontrándole lecturas y detalles nuevos. Y todo esto tiene un culpable con nombre y apellido, Sam Raimi. La trilogía entera funciona tan bien porque detrás de cámaras está Sam Raimi. Hizo un laburo magnífico trasladando a estos personajes de los cómics al cine. Esta película es literalmente un cómic de 2 horas y es genial. Sam, he's a character. I've heard the stories about how he's been a fan since he's a kid. Sam grew up having Spider-Man painted on the wall in his room, which is the best kind of a man to take the helm for a movie like that. He has such a great imagination, and I hear him talk about Spider-Man, and his eyes sparkle. So I think that he just, had such a knowledge and such a love for it, and
It really comes through. Más allá de ser de mis directores favoritos, es un director que ama al personaje, ama los cómics de la etapa de Stan Lee y Steve Ditko. Sam Raimi cree en el material con el cual está trabajando, lo comprende de una manera genuina y se nota. Son cosas que se ven reflejadas en la pantalla, son cosas que se sienten. Y aparte de esto, se las arregla para hacer una película que se sienta como una de Spider-Man y a la vez tener un estilo de dirección muy marcado y diferenciado. Se encarga de poner el sello de autor en una película de esa talla, de introducirle al mundo al personaje y encima hacerlo bien. Todo en esta película se siente creado con cariño, se siente como si todos los involucrados la estuvieran pasando bien, se siente como si todos tuvieran la necesidad de hacerlo bien y se ve reflejado en muchas cosas. El guión de David Koepp, un chabón que también escribió los guiones de películas como Jurassic Park, Misión Imposible, La Habitación del Pánico y, como si no hubiese escrito ya suficientes clásicos, también escribió Satura. El guión de esta película se siente orgánico, se las arregla para tener un crecimiento de personajes enorme que no se sienta apresurado ni forzado. Es un guión genial porque sabe la importancia de los personajes, la vitalidad de su humanidad. La trama es simple, no es algo complejo. Un chico obtiene poderes y pelea contra otro personaje con poderes, pero que es malo. Porque lo interesante de Spider-Man son sus personajes. Lo que hace esta película bien es desarrollar arcos intimistas. Es el culpable de que en momentos como la pelea final contra el Duende Verde no sea solo atractiva por lo callejero y mundano de la coreografía de pelea, sino que narrativamente también sea una escena con muchísimo peso. Lo mismo con la escena de Acción de Gracias y lo mismo con la escena del beso. El diseño de producción y la dirección de arte, donde cada color en las casas y la ropa de los personajes tiene algo que ver con su personalidad o los conflictos que tengan que enfrentar en la película. Decorados que son una locura. Ver todo el laburo que lleva detrás una escena de Mary Jane sentada en un pedazo de balcón que se cae es flashero. Es esa la actitud que a mí me compra. Me gusta que haya tiempo y ganas. La actitud de hacerlo lo mejor posible sin importar cuánto tiempo y por ende plata cueste, y aplica para cualquier ámbito de una producción. Nueva York en esta película se siente como un personaje más. Amo cuando las películas hacen del lugar donde transcurre todo un integrante más de la historia. En este caso la ciudad de Nueva York está viva, hay gente por todos lados, conocemos la opinión de la gente común sobre lo que está pasando y se involucran en la historia. Es una ciudad real. Todo, por más chico que sea, tiene personalidad. J. Jonah Jameson, Betty Brandt, todo el grupo del Daily Bugle, este chabón que dice que apesta y no le agrada. Apesta y no me agrada. Bonzo, la versión femenina de @frase de Gallardo. Tiene un trasero tan... Los extras que hacen caras re bizarras, o sea, todo, absolutamente todo tiene personalidad y se siente vivo. La ciudad se siente viva y las personas reales. Y es un logro para nada menor. Las escenas donde Spidey se está columpiando entre edificios realmente te ponen la piel de gallina, te emocionan hasta el día de hoy. Cada ámbito y aspecto de lo que está detrás de la cámara en estas películas es algo que me parece genial, que me hace enamorarme aún más de estas películas. I didn't feel it was proper to have a super stylized world, like a comic book world like you see in a lot of comic book films. I felt that the most important thing to do was to create a real world. There are parts of New York that are magical. So what we decided to do was just to create a whole city of those realistic, magical parts of New York. I think that the audience will like the fact that the actors and the writers and the whole production team tried to stay true to the spirit of what made Spider-Man the comic book great. Spider-Man fue de las primeras películas que fueron un poco más lejos. Me hizo dar cuenta de que me gustaban los superhéroes. Me hizo interesar por el cine en general. Por primera vez en mi vida, cuando estaba sentado en mi cama con el control de la Play 2 en una mano y la caja del DVD de Spider-Man en la otra, fue que me dio curiosidad de ver los extras, los documentales, las entrevistas, ver qué está detrás de la cámara, quiénes están detrás de la cámara. Me encantaba conocer más de un señor que se llamaba Sam Raimi, que había dirigido la peli, aunque en ese momento no sabía qué era ser el director de una película, no tenía ni puta idea, pero me encantaba conocer más. Me encantaba y me interesaba conocer los por qué, los cómo, las técnicas, las maneras, todo lo que había detrás del proyecto. Y obviamente en ese momento solo escuchaba atento lo que decían esos making of, o sea, no hacía una lectura de lo que me gusta y lo que no. No lo etiquetaba, simplemente lo consumía. Pero viendo este tipo de situaciones en perspectiva, ya con 18 años, veo que fue la primera vez donde valoré la identidad, la personalidad, la marca de un director. Spider-Man fue la primera que me hizo sentir eso, sentir que estaba viendo algo hecho con ganas, sentir que eso que estoy viendo es bueno, aún sin saber muy bien el porqué. Creo que
que esta película es historia del género y si no fuera por ella y sus secuelas no estaríamos donde estamos hoy en día, metafórica y literalmente. Es una película fascinante que abraza el estilo que tiene y no le da vergüenza ser así ni aparenta ser algo que no es. Es una masterclass en cómo hacer una película de cómics de principio a fin y probablemente sea la razón por la cual vos y yo empezamos a interesarnos por el personaje. La película quiere que vos mismo te sientas identificado con Peter Parker, que sientas que vos o cualquiera puede ponerse la máscara, que Spider-Man puede ser cualquiera de nosotros y eso es lo mejor que hace, darte un héroe como vos y como yo, un héroe adulto, un héroe humano, darte a un héroe real. Personalmente pocas películas me hacen tan bien como esta trilogía. La primera específicamente es imposible verla y que no te cambie el mood, tanto amor, tanto estilo, tan poco miedo. Es una película hecha con pasión y compromiso genuino, algo que siempre voy a notar y valorar cada vez que la revisiono. Es el tipo de película de superhéroes que me gustaría ver siempre. Son basura. Basura, basura, mega basura.